Entonces, esta clase tiene dos partes. La primera, que vamos a hablar de determinantes sociales de la salud, y una segunda parte, después del descanso, que vamos a hablar de género y de algunas pequeñas líneas sobre diversidad, ¿ya? Entonces, y el resultado de aprendizaje es analizar los determinantes sociales de la salud y las inequidades en salud. Bueno, ahí hay una imagen que quizá es bastante visual del punto de vista de lo que son las diferencias y los determinantes sociales de las personas. Evidentemente, las personas que viven en este sector de la comuna del Gran Santiago, de la región metropolitana, esto es una zona de Vitacura, comparativamente con la calidad ambiental, la calidad del aire, las condiciones sanitarias, el nivel de ingreso, educación y todo lo que ustedes ven acá, uno podría suponer que esto tiene un impacto en la salud de las personas. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud entonces? Son las condiciones en las cuales las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Estas condiciones son a su vez definidas por la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, lo que depende de las políticas económicas y sociales adoptadas. Los determinantes sociales que subyacen en las inequidades en salud son determinantes estructurales, que los vamos a ver en un minuto en un esquema, que ahí les va a quedar más clarito, que incluyen el contexto socioeconómico y político, los mecanismos estructurales que generan la estratificación social en la sociedad y la posición socioeconómica del individuo. Descansan dos pilares principales: el concepto del poder social como elemento fundamental de la dinámica de la estratificación social y el modelo de la producción social de la enfermedad, ¿ya? La estratificación social determina las inequidades en la salud mediante la exposición diferencial a los riesgos para la salud, ¿ya? Dependiendo de cuál es mi nivel socioeconómico, mi estratificación social, yo me voy a exponer de forma diferente a los riesgos para la salud. También las vulnerabilidades diferenciales en cuanto a condiciones de salud y disponibilidad de recursos materiales. Es decir, si yo ya traigo una enfermedad previa o mi condición de base, una desnutrición, una malnutrición, también puede estar asociado a estos determinantes, pero ya lo traigo de base y me expongo a este riesgo distinto, va a tener finalmente una consecuencia en mi salud. Y las consecuencias diferenciales, económicas, sociales y sanitarias de la mala salud para los grupos y los individuos en una posición de mayor o menor ventaja. Estos determinantes estructurales operan a través de un conjunto de determinantes intermedios que dan forma a los resultados en materia de salud. Los determinantes intermedios incluyen las circunstancias materiales, entendidas como condiciones de trabajo y de vida, los hábitos relacionados con la salud y los factores psicosociales y biológicos. Y los factores son las circunstancias materiales, como vivienda, nivel de ingreso, condición de trabajo, el barrio de residencia, las circunstancias psicosociales y los factores conductuales y biológicos y el sistema de salud, ¿ya? ¿De qué se trata esto del determinante social de la salud entonces? En esta figura podemos verlo, quizá un poquitito más didáctico. Esta mochila que trae esta persona, este individuo en su espalda, pasa a ser el determinante social. Para que esta persona llegue a la meta, que es tener un buen nivel de salud, tiene que cargar a cuestas este peso, esta carga, que son el nivel socioeconómico, su nivel de ingreso, patologías de base, conductas, creencias, cultura, decisiones políticas del gobierno, etc. Y con este peso esta persona hace un gran esfuerzo para llegar a este nivel de salud. En cambio hay otras personas que tienen una carga un poquito menor, que tienen un poquito mejor condición de base, que tienen mejor nivel socioeconómico, les cuesta un poco menos llegar a salud. Y finalmente tenemos personas que no traen a cuestas esta carga pesada que son los determinantes sociales
tienen mucha mayor facilidad para llegar a tener un buen nivel de salud. Cuando hablamos normalmente de indicadores de salud, tasas, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, que en nuestro país es bastante baja, tenemos indicadores de salud que son destacables a nivel internacional, que están a nivel de los países más desarrollados y están muy por sobre lo que nos correspondería de acuerdo a nuestro nivel de ingreso per cápita. Sin embargo, estos indicadores son globales, hablan del país entero. Nos muestran las realidades particulares o específicas en distintas regiones del país, en distintas comunas del país, en distintas localidades, por ejemplo, donde puede haber una tasa de mortalidad infantil mayor, por ejemplo, o una dificultad mucho mayor al acceso al sistema de salud en personas que viven en forma rural, aislada, o las regiones que son más extremas. Porque los indicadores y los promedios ocultan a veces las diferencias que hay. Y por lo tanto aquí aplica muy bien este dicho de Nicanor Parra, que dice, hay 2 panes, usted se come 2, yo ninguno. Consumo promedio, 1 pan por persona. Entonces eso pasa cuando vemos los indicadores de salud, a veces en forma muy global, y nos vamos a mirar adentro qué es lo que está pasando. Un ejemplo de cómo afecta el determinante social. En el desarrollo infantil, rezago del desarrollo comparación del quintil 1 y el quintil 5 de nivel socioeconómico por grupo de edad, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el quintil 1 es el verde claro, el quintil 5 es el gris, azulino o algo así. Entonces estamos viendo rezago del desarrollo psicomotor, por ejemplo. Y aquí tenemos que las personas que están en el quintil 1 tienen un 31% de rezago y las personas, los niños que están en el quinto quintil tienen un 14% de rezago. Lo podemos comparar a nivel, a medida que va aumentando la edad en el desarrollo. Por ejemplo, aquí ya cuando estamos en los 4 años, el rezago en el primer quintil es de alrededor de un 40%, o sea, de 4 de cada 10 niños tienen rezago en el desarrollo y, alrededor de un 15% los niños que están en el quinto quintil. No sé si ustedes saben lo que son los quintiles de nivel socioeconómico. ¿Saben lo que son los quintiles de nivel socioeconómico? ¿Quién me puede contestar eso? Para saber si saben de qué estamos hablando. ¿A qué se refiere cuando hablamos de quintiles de ingreso? ¿Alguna respuesta o por chat? ¿Alguien sabe de qué se trata? Profe, tiene que ver con el tema de ingreso per cápita por persona y eso ¿Ya? se saca un promedio. Y eso a nivel nacional se divide en quintiles. Ya. O sea, tomo... Como lo que... Dale. No, que se ya se me fue la idea. Ya. Toma todas las personas que tienen ingreso en el país, claro, saco promedios y los divido en 5 grupos. El primer quintil los divido exactamente en 5 grupos. El primer quintil es el quinto de personas con menos ingresos. El quinto quintil es un quinto de las personas con mayores ingresos. Del primer al quinto quintil, entonces se clasifican por nivel de ingreso. Es decir, los que están en el primer quintil son las personas más pobres y el quinto quintil son las personas que tienen mayor nivel de ingreso, ¿ya? La persona, los individuos y sus familias. Entonces, lo que podemos ver en esta tabla es que las personas que están en el primer quintil, es decir, las que tienen menos ingresos, tienen menos recursos, que va asociado con varias cosas más, como el nivel de educación, etcétera, los niños tienen mayor rezago en el desarrollo. También esto nos dice otra cosa, que cuando son pequeñitos, es decir, antes del año de vida, hay rezago, pero esto va aumentando, se distancia más, se nota más la diferencia a medida que los niños crecen o que tienen más años.
Por lo tanto, nos dice también que si quiero tomar medidas de salud pública para compensar este retraso psicomotor, mientras más precoz, mejor. Es decir, ojalá gaste todos mis recursos o destine parte importante de ellos, priorice los grupos de niños más pequeños. Mientras más pequeño hago la pesquisa e invierto para mejorar esto, voy a tener un mejor resultado. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo. Sí, lo que decía Sergio en el chat. Ya. Aquí hay otro ejemplo que... ya. La tasa de mortalidad por cáncer gástrico ajustada por edad según nivel educacional por cada 100.000 habitantes. Aquí tenemos desde el 2000 al 2010, la línea morada son las personas con educación superior, la verde, las personas con educación media, básica y no tienen educación o mínima escolaridad, son las personas que están en la línea azul. ¿Qué podemos ver en esta gráfico? Podemos ver, por ejemplo, que, y se mantienen los años, baja un poquitito la tasa de cáncer gástrico, pero en general se mantiene. La tasa de cáncer gástrico es mucho mayor en las personas con menor nivel de educación. De hecho, la tasa más alta es en las personas que registran ningún nivel de educación. Y la tasa más baja, es decir, los que menos se mueren por cáncer gástrico, es la línea morada, que son los que tienen nivel de educación superior. ¿Ya? ¿Por qué puede que pase esto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cuál es la razón de que las personas con nivel de educación superior tienen menos mortalidad por cáncer gástrico? El acceso y la calidad de la alimentación. Muy bien, eso es una muy buena razón. Y hay una segunda razón también. Porque eso hace que yo me enferme más de cáncer gástrico, ¿cierto? Y luego que me enfermo de cáncer gástrico, ¿qué otra cosa puede pasar? El tema de la educación. Claro, el tema de la educación. Ya, pero luego que ya tengo el cáncer gástrico, ¿qué otra cosa puede pasar? La atención que El recibe. tratamiento. ¿Cierto? Entonces, si yo además tengo un nivel superior de educación, probablemente tengo más ingresos, acudo a tiempo para que me hagan el diagnóstico o tengo recursos para poder tratarme. Entonces, entre el enfermar y toda la condición de nivel socioeconómico, cultural, alimentaria, para tener el cáncer gástrico y luego para la pesquisa y luego una atención adecuada, aquí se nota mucho el efecto de los determinantes sociales de la salud. Otro ejemplo, el síndrome metabólico. ¿Sabe lo que es síndrome metabólico? Es presión arterial que sea superior a 130/85, triglicéridos también superior a 150, glicemia en ayunas superior o igual a 100 miligramos por decilitro, la cintura mide más de 80 centímetros y el colesterol HDL menos de 40. El conjunto de esas variables hace que se constituya un síndrome metabólico. El síndrome metabólico, como pueden ver acá, es más frecuente en hombres que en mujeres, eso es de acuerdo al sexo. De acuerdo al grupo etario, va aumentando con los años, lo que también es bastante predecible, que haya más en las personas mayores que los jóvenes, y aumenta drásticamente, es inversamente proporcional a la cantidad de años de estudio. Las personas que tienen menos de 8 años de estudio tenían casi un 60% de síndrome metabólico, y las personas con 2 y más años de estudio, que son las de nivel superior, tienen menos de un 30% de síndrome metabólico. Está muy mediado por el determinante social y probablemente por las mismas causas. Nivel de ingreso, educación, acceso a comprar alimentación más sana, acudir a tiempo al sistema de salud, ser tratado por el sistema de salud. Y hay otra, sedentarismo lo mismo. Mientras menos años de estudio, mayor el sedentarismo.
Probablemente también la gente que tiene menos recursos, trabaja más horas, tiene un trabajo más pesado, no tiene tiempo para hacer actividad física. Y a las personas con más recursos probablemente un poquito más, siendo en general bajo. En general hay mucho sedentarismo en todos los estratos socioeconómicos, pero es peor aún en el nivel más bajo. Otro ejemplo de cómo influye en la salud, aquí está la distribución espacial de los estratos socioeconómicos, ¿ya? ABC1 en la zona azul, la parte alta de la región metropolitana, y la parte roja, que es el grupo socioeconómico E, que es la parte de acá, que es la parte como más poniente, y después podemos ver esto, que es la contaminación atmosférica. Menos contaminación en la parte alta de la ciudad, en Vitacura, Barnechea, Las Condes, La Reina. Más contaminación ambiental en la zona de abajo, donde está el menor nivel socioeconómico. Y por lo tanto, aquí va a ir de la mano el nivel de ingresos de las personas, el nivel socioeconómico, con la contaminación ambiental y por lo tanto de la mano con las enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad respiratoria en los niños, en los adultos mayores, en las personas con alguna patología de base. Ya. Este es el marco conceptual de los determinantes sociales de la salud. Tenemos en esta parte, no sé por qué se ve así, es muy raro, se ve como cortadito. Ya, no lo puedo cambiar. Ya, pero en el cuadro se ve que los determinantes estructurales son, en primer lugar, socioeconómicos y políticos, como las políticas macroeconómicas, las políticas sociales, el mercado laboral, la vivienda, la tierra, políticas públicas de educación, salud, protección social, cultura y valores sociales. ¿A qué se refiere esto? Que grandes decisiones del Estado, por ejemplo, van a conseguir que las personas o mejoren su nivel socioeconómico, salgan de la pobreza, tengan mejores condiciones de vivienda, una mejor calidad del agua potable, por ejemplo, se van a enfermar menos de enfermedades infecciosas, van a poder lavarse las manos, van a tener acceso a servicios higiénicos, todo eso. Con una política educacional en que toda la población tenga acceso a una educación de buena calidad, vamos a contribuir también a esto. También, si las políticas de trabajo son adecuadas y las personas tienen un mejor nivel de ingreso, jornadas laborales más reducidas, pero se refiere a lo estructural, o sea, una gran política que alcance a todos los trabajadores y trabajadoras, o alcance a todas las personas que requieren educarse, o a todos los jóvenes que quieren estudiar nivel superior, ¿ya? Es distinto si yo hago una política de educación, pero pequeña. Por ejemplo, en mi colegio, yo soy directora de un colegio y establezco una política de educación, pero a nivel de mi colegio, donde mejoro el acceso, educo a los niños que estudian ahí, les hablo de, por ejemplo, cómo proteger la salud, cómo botar la basura donde corresponde, no generar microbasurales, pero es también va a aportar a la salud, pero es un nivel intermediario, que solamente aporta para un pequeño grupo de individuos o para un individuo incluso. Y esos son determinantes intermediarios. Los estructurales son los que abordan las desigualdades en salud de alguna forma, disminuyen las desigualdades para que las personas puedan acceder a un mejor nivel de salud, ya sea desde educación, ya sea desde distintos tipos de políticas públicas, mejorando la ocupación o mejorando los ingresos, por ejemplo. En cambio, los intermedios mejora directamente la condición de vida de trabajo. Pongo un CEFAM que está más cerquita de una población, por lo tanto las personas van a llegar caminando, les va a costar menos ir al médico, por ejemplo, si se enferman, ¿ya? Esos son los determinantes sociales estructurales versus los determinantes intermediarios. Si yo quiero saber si un determinado determinante social es estructural o intermediario, tengo que pensar, ¿aborda a un grupo grande de la población, aborda a todo el país, aborda las desigualdades en salud o solo ayuda a un grupo de personas a acceder a una mejor salud para ellos? ¿Ya? Se educan y previenen la accesibilidad a la salud. Sí. Y por otro lado, tenemos
los determinantes comerciales de la salud. Son también determinantes sociales, pero es un tipo especial de determinante social de la salud, conocidos ahora como determinantes comerciales. ¿Qué significan los determinantes comerciales de la salud? Son estrategias y enfoques utilizados por el sector privado para promover productos y opciones que son perjudiciales para la salud. Por ejemplo, toda la publicidad que hay respecto de los alimentos que están orientados a promover consumo en los niños pequeños, ¿ya? Entonces, se promueve, por ejemplo, la cajita feliz del McDonald's. Entonces, los niños tienen deseos de comer la cajita feliz porque viene un juguete adentro y están hechos de tal manera que promueven su consumo y finalmente a los niños presionan a la familia les compra esos alimentos. O los chocolates que vienen con dibujitos bonitos, con un premio, el Kinder Sorpresa que trae un juguetito adentro, etc. Este concepto único une a varios otros. A nivel micro, estos incluyen comportamiento del consumidor en la salud, la individualización y la elección. A nivel macro, la sociedad global del riesgo, la sociedad global de consumo y la economía política de la globalización. Aquí hay un ejemplo, pero en la práctica es el entorno publicitario, el marketing que se realiza, que afecta finalmente a los consumidores que adquieren los productos que son poco saludables. Hay distintos tipos de determinantes comerciales de la salud. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, son aquellos alimentos que son ricos en grasa, la sal, el azúcar, generan gran parte de la carga mundial de enfermedades no transmisibles. Entonces, hacemos esto en un partido de fútbol, en una Copa América, en la Copa Mundial, por ejemplo. Se hace propaganda a productos como cerveza o el consumo de algunos alimentos que son de mala calidad, que están asociados con deterioro de la salud, o una tremenda publicidad en el estadio promoviendo el consumo de tabaco, de algún tipo, alguna marca de cigarrillos, por ejemplo. ¿Ya? Como ese tipo de determinantes comerciales de la salud. Entonces, incluso se produce un contrasentido en que a veces en actividades deportivas, olimpiadas, etcétera, se hace propaganda a cosas que no son saludables. También dentro de los determinantes está la producción tóxica, que es el uso de plaguicidas, que puede contaminar alimentos, que puede producir enfermedades. También eso está dentro de los determinantes comerciales de la salud y de la producción tóxica. Pero también hay publicidad tóxica, que promueve estilos de vida que son poco saludables o que promueve enfoques muy sexistas o, por ejemplo, otras propagandas que generan esta imagen para los adolescentes y las adolescentes que tienen que ser flacas y finalmente producen un problema psicológico y un problema de anorexia, un trastorno alimentario. Distintos tipos de publicidad tóxica, publicidad de alimentos poco saludables o de productos derechamente tóxicos que finalmente atentan contra la salud o distorsionan la imagen de lo que es sano o saludable. ¿Ya? En ese sentido, nuestro país tiene esta ley, la ley de el etiquetado de alimentos, la ley que incluye los alto en, que son los sellos, que va orientado a preferir alimentos con menos sellos y busca de una forma didáctica que la población pueda identificar qué alimentos son más o menos saludables. La ley de etiquetado previamente ya decía la cantidad de calorías, la cantidad de sodio y todo eso, lo que es muy bueno porque las personas lo pueden leer y saber qué es saludable y qué cosa puede ser no saludable desde el punto de vista alimentario. Sin embargo, a veces cuesta comprenderlo, o incluso algunas personas tienen algún problema visual o para entender lo que significa esta etiqueta, sobre todo personas que quizás no tienen tantos años de estudio, por ejemplo. Entonces el sello viene un poquito orientado a esto, como poder orientar a las personas hacia elegir un alimento con menos sellos, que no es tan complejo de entender. En general la mayoría de la población lo entiende. Entonces tenemos aquí una encuesta de cómo ha funcionado, por ejemplo, esta ley del etiquetado con los sellos,
Y esta encuesta muestra, por ejemplo, que las personas sí han tenido algún cambio de conducta producto de estos sellos. Hay un 38% de personas que se cambiaría de marca a una que no tiene Discopare. Hay un 28% que eliminaría de su consumo el producto de forma definitiva. Hay un 31% que lo seguiría comprando a pesar de los sellos porque es su marca preferida, y hay un porcentaje que no sabe. Pero progresivamente se ha visto que hay una, digamos, continua en el tiempo, como cambio en el tipo de productos que las personas eligen. Otra cosa que está muy cruzado con los determinantes sociales de la salud es la equidad en salud. El concepto de equidad en salud es un componente fundamental de la justicia social que indica la ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas. La equidad en salud enfatiza que la mayoría de las diferencias en el Estado y los resultados de salud entre grupos no son el resultado de diferencias biológicas, sino fundamentalmente de procesos sociales y económicos que crean y recrean diferencias en el acceso a la salud. Por tanto, la inequidad en salud se refiere a las diferencias en salud que son evitables y no considera aquellas diferencias inherentes a las personas. Por lo tanto, son inequidades posibles de revertir con políticas públicas y estrategias. ¿Ya? La equidad en salud es la ausencia de diferencias en el nivel de salud entre personas o grupos definidos de acuerdo a su nivel social o económico. La desigualdad es una diferencia y la inequidad es una diferencia injusta y evitable. Se abordan las inequidades a través del concepto de determinantes sociales de la salud. ¿Ya? La igualdad entonces es dar a todos lo mismo, solo funciona si están todos en el mismo lugar. La equidad tiene que ver con la justicia de los indicadores o resultados obtenidos entre distintos grupos evaluados. Aquí hay un ejemplo en un diagrama, en un dibujo, que muestra en el caso de la izquierda, son personas que están tienen una ayuda, digamos, para alcanzar a mirar al otro lado la cancha de fútbol y están jugando la pelota. Pero son personas con distintas características y a las tres personas se les puso el mismo pedestal. Sin embargo, hay un niño que no alcanza a llegar al borde de la reja. Esto sería la igualdad, porque le otorgamos iguales recursos, por ejemplo. En el lado derecho tenemos el concepto de equidad, y que es dar a cada uno lo que necesita para llegar para un determinado logro. Entonces, en este caso, hay personas que necesitan una ayudita mayor, entonces a este niño se le ponen 2 cajoncitos para que logre ver el partido de fútbol, a este otro un cajoncito, y este otro en verdad no requiere de ayuda para este mismo logro. Este es el concepto de igualdad versus equidad. Dar a cada uno lo que necesita para lograr un mismo resultado en salud, ¿ya? Y un aspecto que es muy importante es ¿qué tipo de intervenciones? ¿Poblacionales o individuales? Del punto de vista de la medicina basada en evidencia y de la costo-efectividad en salud pública, siempre una medida colectiva va a tener una mayor efectividad que una medida individual. En el trabajo clínico cotidiano que uno realiza como profesional de la salud, habitualmente tiene un contacto más bien individual, pero cuando uno toma grandes decisiones, como por ejemplo un programa de inmunización, una actividad de promoción de la salud, siempre va a ser con mejor resultado si nosotros invertimos en una población más grande. ¿Y qué son los determinantes sociales de la salud entonces? Serían esta pendiente, este fuelle, que le aumentan la pendiente, la dificultad de la persona llegar a un buen nivel de salud. ¿Qué hacen las políticas públicas en salud? Disminuir la pendiente para que la persona pueda llegar a un mayor nivel de salud. ¿Ya? Una de las inequidades importantes que tenemos es las inequidades de género. Entonces vamos a hablar brevemente de lo que es la inequidad de género. El resultado de aprendizaje es reflexionar sobre la perspectiva de género y salud, relacionar la diversidad y la salud.
Entonces, vamos a ver este video de 3 minutos y después vamos a tomar 10 minutitos de descanso para completar la clase. ¿Ya? ¿Se ve bien? No se ve nada. No se ve nada. Ya. ¿Y ahora? Ahí sí, profe. Ya. Ya. 10 minutos de pausa. Y damos los últimos 10 minutos de clase, ¿ya? Ok, profe. Personas. Género es un determinante social estructural de la salud cuyas dimensiones centrales son la distribución del poder, el acceso a recursos sociales y el reconocimiento social. El sexo son características biológicamente determinadas y relativamente invariables que diferencian a hombres y mujeres.
bajo la premisa intelectual occidental que solo existen dos sexos identificables en la sociedad. Estamos hablando de sexo binario, hombre-mujer. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona. Y la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. ¿Ya? Existen diferencias entre sexo y género. El sexo son las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, y el género es un concepto relacional que le asigna desigual poder a mujeres y a hombres con base en la diferencia sexual. Es una desigualdad, es el resultado de una construcción social. ¿Ya? El género, entonces, es la construcción cultural que asigna jerárquicamente en las esferas públicas y privadas roles y formas de comportamiento a las mujeres y a los hombres, sobre la base de su diferenciación sexual. Esto es una definición de la OMS, siendo dinámico y distinto en cada contexto social, cultural e histórico. Por ejemplo, la construcción cultural que se asigna jerárquicamente a la esfera pública es ¿qué le corresponde hacer a los hombres y a las mujeres en la esfera pública? A los hombres, ser líderes, ser jefes, ser directores, tener cargos. En las mujeres, cumplir con ciertos roles de cuidado, con cierto tipo de comportamiento públicamente también. Y en lo privado lo mismo. En lo privado está asignado el rol proveedor al hombre y el rol o el aporte de la mujer es un rol secundario a este. Y el rol de la mujer es fundamentalmente cuidar a la familia, la reproducción social, criar a los hijos, cuidar a los otros familiares cuando se enferman. El género también se intersecta con otros ejes de inequidades, como por ejemplo la etnia, ¿ya? Ser de un pueblo indígena y además mujer determina mayor detrimento, digamos, del punto de vista de la inequidad. Se intersecta con el estatus socioeconómico, con la orientación sexual, con el trabajo, y finalmente da lugar a diferencias definidas por un acceso desigual a las condiciones de salud y calidad de vida, ¿ya? Para lograr incluir la perspectiva de género en nuestras decisiones en salud, tenemos que buscar la equidad para las condiciones de salud de hombres y mujeres. ¿De qué forma en salud el género impacta? Impacta fundamentalmente en el estado de salud, en la calidad de vida, en el acceso a los recursos y a los servicios de salud. Si pensamos que las mujeres, por ejemplo, tienen un menor nivel de ingreso, van a tener menos acceso a los recursos y a los servicios de salud, al financiamiento de la salud y a la participación versus la producción social de la salud. La mayoría de las trabajadoras en salud son mujeres, pero los cargos de mayor jerarquía están ocupados fundamentalmente por hombres. El género también va a determinar desigual exposición y vulnerabilidad a diferentes enfermedades a través del acceso inequitativo a recursos sociales y condiciones materiales. Implica riesgos diferentes relacionados con ocupaciones y relacionados con los estereotipos de género, ¿ya? Un ejemplo, ¿por qué las mujeres tienen depresión? Por ejemplo, porque tienen una carga de cuidados como un trabajo no remunerado asociado a su género como algo natural, o porque viven violencia de género que se ejerce tanto en los ámbitos privados como públicos. ¿Por qué se deprimen los hombres? Porque no consiguen ser un proveedor exitoso, porque no encuentran trabajo, porque tienen un sueldo bajo, pero tienen el enfoque de por qué los dos tienen depresión, pero por distintas razones. Y del punto de vista de la vulnerabilidad diferencial, en las mujeres, mayor posibilidad para hablar sobre los afectos o sobre sus problemas en el ámbito emocional y acceder a redes de apoyo. En cambio, los hombres, mayor dificultad en la búsqueda de apoyo por menor capacidad para reconocer un problema de la esfera afectiva. ¿Qué pasa? Los hombres tienen más alta tasa de suicidio y las mujeres tienen mucho más en número y en prolongación episodios depresivos, por ejemplo. Los afecta de distinta manera dependiendo de su género. Otro tema importante asociado al género son los derechos sexuales y reproductivos,
que permiten a las personas sin discriminación ni violencia o coerción ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre la sexualidad y la reproducción, contando para ello con la información, los medios y servicios que así lo permitan. Los derechos sexuales y reproductivos no son privativos de las mujeres, son de todas las personas, pero son especialmente importantes para las mujeres y las personas LGTBI. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Esos son los derechos sexuales y reproductivos que sería muy importante que los revisaran y los leyeran para que los conozcan. Obviamente no les voy a preguntar cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Cuando hablamos de diversidad en lo cultural, por ejemplo, en las migraciones, son personas que vienen de distintas partes, con distintas culturas, muchas veces distintas lenguas. También la diversidad desde el punto de vista de las personas en situación de discapacidad, los pueblos indígenas y obviamente la diversidad sexual y de género. Hay un componente de aspectos para hablar de diversidad. Una de ellas es la identidad y diversidad de género. Las actitudes, leyes y prácticas discriminatorias, junto con una inadecuada protección legal, exponen a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersex de todas las edades y todas las regiones del mundo a violaciones atroces de sus derechos humanos. Existe una serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos que pueden ustedes revisar en la página de la OMS. Uno de los temas importantes que tenemos hoy día y que les va a tocar a ustedes enfrentar es, por ejemplo, todo el ámbito que tiene que ver con la identidad de género. ¿Ya? La identidad de género es la vivencia interna e individual tal como cada persona lo siente. Puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, que lo había mencionado antes, y es una situación siempre compleja desde el punto de vista de la salud, de cómo respondemos como sistema de salud a las diversidades en esta materia de las personas. Hay distintos tipos de identidades de género. Están las binarias, que son femenina, masculina o bigénero, y las no binarias, que está el género queer, y todas las identidades trans, que en verdad es una variedad muy grande. Está transexual, transgénero, travesti, transformista, que no lo vamos a revisar, es para que lo tengan presente, porque se requerirían varias clases solamente para abordar esta temática. Pero sí quería tocar el tema de las políticas públicas y de género, por la importancia que tiene estas decisiones que nosotros vamos a tomar como Estado, como país. Las políticas, programas o procesos de planificación que ignoran o despriorizan las desigualdades entre mujeres y hombres generan, mantienen o incrementan las situaciones injustas que impactan diferenciadamente la salud de las personas. Y si queremos alcanzar objetivos de equidad que tengan un desarrollo sostenible, donde la participación e igualdad de oportunidades en el espacio del trabajo es esencial, necesitamos la participación de mujeres en los distintos ámbitos de los diseños, decisiones e implementación de políticas públicas. La importancia para la salud de incluir el género en las políticas públicas es identificar las diferencias sociales y culturales experimentadas por mujeres y hombres y el impacto que tienen en su salud. Posibilitar que las mujeres y los hombres se encuentren en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos y su potencial para estar sanos y permitir la superación de desigualdades evitables. Esta es la importancia de incluir el género de las políticas públicas en salud. Esto es importante que estos 3 puntos sí los tengan claros. Una política pública en materia de equidad de género refleja una determinación institucional, es decir, del Estado, del país, de superar las desigualdades en el estado de salud de las personas, la atención de salud y la participación en la toma de decisiones que impactan su salud. En resumen, el género, como construcción social del sexo, es un determinante estructural de la salud, ya que jerarquiza a las personas en sus roles y comportamientos.
Este se intersecta con otros ejes de inequidades: identidad de género, orientación sexual, clase, etnia, raza. La suma de lo anterior es de relevancia en el ámbito de la salud, ya que limita las oportunidades de gozar un estado de salud pleno en los ámbitos biopsicosociales. El entendimiento de esto permite la aplicación de políticas públicas que reconozcan e intervengan de manera positiva para mejorar la salud de la población. Esto es lo que nos toca. Recibimos así la cancha, una cancha dispareja con una pendiente alta donde las personas cargan una pesada mochila con sus determinantes sociales de la salud. ¿Qué nos toca como profesionales de la salud? Intentar aplanar la cancha, para que todas las personas puedan acceder a un adecuado nivel de salud. ¿Dudas? ¿Comentarios?